Saludos, mi querido cibernauta. ¿Has escuchado el término las tres causales? ¿Sabes de qué se trata? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional, y créeme que ya me he hecho esta pregunta. 15 años de matrimonio, 3 hijos y una carrera como maestra han hecho que yo decida investigar y estar al día con temas tan específicos como este, que demandan una respuesta de mis hijos, una respuesta de mis estudiantes. Y después tal vez de yo decidir buscar respuesta en muchos lugares y cometer muchos desaciertos, decidí ir a lo que considero la fuente infalible que me da guianza, dirección certera y segura para yo poder saber cuál es la visión de Dios y su cosmovisión, su perspectiva sobre este tipo de temas y otros temas tan relevantes para nuestro hacer como mujeres y como seres humanos. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenida. Qué bueno que te has conectado. Yo quiero animarte a que por favor, si no has activado la campanita y decides que este contenido es de edificación para ti, no te vayas sin activar la campanita para que cada vez que haya nuevo contenido puedas recibir una notificación. Por favor, regálanos un like y quiero también pedirte que compartas con otras para que ellas también puedan edificarse y recibir esta información de primera mano. Y por último, por favor, déjanos tus comentarios, van a ser de gran bendición para nosotros. Si eres recurrente en este espacio, qué bueno que nos podemos volver a encontrar. Pido a Dios que este pueda ser un tema que traiga luz a tu vida y que de una vez por todas puedas quedar satisfecha. Yo voy a hacer todo lo posible por abarcar este contenido en este episodio. Sin embargo, es un tema amplio. Si veo que no nos es posible, entonces vamos a tener este contenido en 2 entregas, porque quiero hacerlo lo más detallado posible para que no queden dudas en ti con relación a estos temas tan importantes. Yo quiero compartir contigo una porción que hay en la palabra de Dios. Jesucristo, hablando con el pueblo en sentido general, estaba hablando, en este caso en particular, él hablaba con los fariseos, les dio una advertencia, les dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Nosotros como cristianos y como seres humanos debemos de tener una posición firme en ciertos temas. Hay temas que sencillamente con ellos no se negocia, porque no tiene que ver con el sabor de helado favorito, que si no me como el helado de vainilla me lo puedo comer de chocolate. No, estamos hablando de temas que son vitales, son trascendentales y son temas altamente morales que no están sujetos a la apreciación de alguien, sino que son principios. Y son principios que van a determinar la vida o la muerte de un ser humano. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la vida o de la muerte de alguien, nosotros no podemos reducir nuestro punto de vista. Bueno, es que todo va a depender. O sea, para yo poderte dar mi punto de vista o para yo poder tomar una postura o para yo poder decir sí o no, o si estoy a favor o estoy en contra, todo va a depender de las circunstancias, porque las circunstancias es la que van a determinar. Y si nosotros permitimos que las circunstancias sean las que determinen, entonces nuestras opiniones, nuestras posturas van a ser tan cambiantes como las circunstancias. De ahí que es importante que nosotros, para temas que tienen que ver con principios de vida tan importantes como estos, nosotros tengamos una base, nosotros tengamos un punto de partida, nosotros tengamos algo que sea el que nos dé el fundamento para nosotros poder mantenernos firmes y que nuestras decisiones no estén basadas en emociones o en sentimientos o dependiendo de quién sea o no sea el afectado.
Porque si nosotros permitimos que eso suceda, nosotros estaríamos corrompiendo el principio. Nosotros estaríamos estableciendo el principio de que todo va a ser a según, como decimos los dominicanos. Depende de quién sea, depende de mis circunstancias. Si me conviene, sí, si no me conviene, no. Y la vida no es así. Por lo menos no si usted quiere vivir una vida que agrade a Dios. Para eso Él nos dejó principios éticos, morales, sociales, establecidos en la palabra, que son las que determinan nuestro quehacer y nuestro conducirnos como cristianos. Y el Señor no nos dejó estos principios y nos dijo, mira, si tú estás de acuerdo, entonces esto será así. ¿Sabes qué pasa? La Biblia no es un buffet donde tú llegas y lo que tú quieres comerte, te lo comes, y si algo no te lo quieres comer de ese buffet, sencillamente no te lo comes. No se trata de eso. Cuando nosotros decidimos abrazar a Dios como el Señor de nuestras vidas, nosotros tenemos que abrazar cada uno de los principios que Él establece en su palabra. Pero tú sabes qué sucede. Muchas veces se nos hace muy fácil a nosotros reconciliarnos con la idea de que Él sea nuestro Salvador. A todos nos encanta escuchar Cristo te ama, Dios bendice. Eso a nosotros, mira, eso es música para nuestros oídos. Pero es imposible que Jesús sea el Salvador de una persona sin ser su Señor. Para que Jesús sea mi Salvador, yo tengo que rendir toda mi vida, toda a su señorío, absolutamente toda mi vida. Claro, hay un proceso de transformación. La conversión, el arrepentimiento es el episodio de un día. Ahora, la conversión es un proceso que se da en mi día a día de mi caminar con Dios. Y un tema tan controversial como es el tema de detener un embarazo, no de interrumpirlo, porque cuando tú interrumpes algo es porque tú piensas continuar con él. En este caso es detener un embarazo, y para detener un embarazo necesariamente alguien tiene que morir. Y en este caso, ¿quién muere? Muere el bebé que está en el vientre, sin importar las circunstancias en las que este bebé llegó. Y para que nosotros podamos tener un poco de historia con relación al tema de las tres causales, nosotros tendríamos que irnos a los años 70, donde en los Estados Unidos se aprobó en la Suprema Corte, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se estableció el veredicto de Roe contra Wade, el famoso Roe versus Wade, en el cual se determinó que era un derecho constitucional que toda mujer tenía de terminar con un embarazo en el momento en el que ella lo determinara. En este caso no era si el niño venía mal o si la madre corría peligro, no. Una mujer decidió que quiere terminar con un embarazo, sencillamente ella llegaba o llega, hay estados aún donde se practica, y se convirtió en un derecho constitucional. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que en Estados Unidos hay lo que se llaman leyes estatales y leyes federales. Estados Unidos tiene 50 estados y hay leyes que aplican de manera particular para estados. Aplican en un estado y no necesariamente aplican en los demás, pero hay leyes que se convierten en leyes federales. ¿Qué quiere decir eso? Que aplica en cada uno de los estados Unidos. Bueno, pues la Suprema Corte en 1973 determinó que era una ley constitucional, o sea, que era un derecho que asistía a cada mujer en los Estados Unidos, que en el momento en que ella decidiera terminar con un embarazo, ella podía hacerlo con toda libertad. Y esto se convirtió como un referente para muchos otros países, para que una vez
que en Estados Unidos se tomó esa decisión, otros países tomaran esto como punto de referencia, como lo ha sido los Estados Unidos en cuestiones de derecho y en otras cuestiones para muchos países, no solo de Latinoamérica, sino también del mundo. Entonces, se nos veía o se nos ve aún hoy en día a los países donde defendemos la vida constitucionalmente, contrario a los Estados Unidos, la República Dominicana constitucionalmente establece que la vida inicia desde la concepción. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo momento en que un bebé es concebido, inicia la vida e inicia el derecho que ese bebé trae con el hecho de ser una persona, de ser un individuo independiente a la mujer que lo está gestando. Entonces, en muchos países, de hecho, hoy en día se ha convertido eso prácticamente en dos bandos. Sabemos que hay una parte que se llaman los pro, o en contra de la vida, y los pro, que estamos a favor de la vida. Y cada uno de nosotros tiene posturas radicales. Sin embargo, dentro de este lado que estamos a favor de la vida desde la concepción, nosotros podemos encontrar personas, yo las he encontrado, que cuestionan ciertos casos e inclusive justifican el hecho de que en un momento determinado una mujer decida terminar con el embarazo por una circunstancia particular que se está dando. Y ahí es donde entra el famoso término o concepto de las tres causales. ¿Qué son tres causales o tres causas? Las tres causales o las tres causas que permiten o que dan lugar a que un embarazo sea terminado. Estas tres causales han sido aprobadas en muchísimos países de Latinoamérica. Hay otros países de Latinoamérica que, al igual que en los Estados Unidos, iniciaron con las tres causales. De hecho, la mayoría de los países comienza con estas tres causas de por qué se justifica o se podría justificar el terminar con un embarazo. No quiero utilizar el término técnico por un asunto, pero el terminar con él es como la antesala a continuar con lo que se llama el aborto libre, el terminar libremente en el momento que tú decidas, porque sí, con la vida de un bebé que esté en el vientre. Entonces, ¿cuáles son estas tres causas? La primera es que el estar embarazada represente un riesgo para la vida de la mujer. Esa es la primera causa. Y mira, no lo ponen como primera causa por casualidad, valga la redundancia. Estas personas que toman estas decisiones, miden inclusive hasta las palabras que van a escoger y el orden de esas palabras al momento porque la idea de ellos es sensibilizar la fibra humana para tú decir, pero claro, pero ¿cómo no? Pero por supuesto. La primera es esa. Entonces, si la vida de la madre corre riesgo, se hace, se justifica. La segunda es que este embarazo sea el fruto de una violación o incesto. Y la tercera es que existan malformaciones fetales que sean incompatibles con la vida. Y tú dirás, bueno, Emma, pero si nosotros nos sentáramos a ver estas causas, hasta se justifica algunas de ellas. Y a mí me gustaría como que comencemos a analizarlas una por una. Y vamos a comenzar con la primera. La primera, ¿recuerdas que dije que el estar embarazada representa un riesgo para la vida de la madre? Mira, es importante que tú manejes y las tres causales establecen, oye, también establecen que para que el terminar con este embarazo sea posible, que sea hasta la semana 12. Hasta la semana 12, porque hasta ese momento eso no es un bebé, eso es un conjunto de células. Eso es como un pegote,
un pegote de, bueno, yo ni sé qué término utilizar, como un grupo de células, como si fuera un pedazo de músculo desarrollándose en el vientre de la mamá, pero nada más de ahí. Y nada más lejos de eso. En esa primera etapa, las primeras 12 semanas, mira, está comprobado que los riesgos o las causas que pudieran poner en riesgo la vida de la mujer se dan mucho después de las primeras 12 semanas, pero mucho tiempo después. Se dan aproximadamente de la semana 26 en adelante, inclusive más lejos, pero pudiéramos decir hasta semana 26, que se dan esos casos de hipertensión de la gestación, que se dan esos casos de diabetes de la gestante o muchos otros casos que pudieran poner en peligro la vida de la mujer. Sin embargo, yo quiero animarte a investigar si en la República Dominicana hay un médico, uno solo, que esté preso por haber desembarazado a una mujer para salvar la vida de la madre. Hasta hoy no hay absolutamente ni un solo médico que esté preso por esa causa, o que haya sido procesado, o que haya sido apresado, aunque lo hayan puesto en libertad a la semana. Ese caso nunca se ha dado, porque es una práctica ya, de hecho, en la medicina en nuestro país y en el mundo, que cuando una mujer está embarazada y su vida se ve en riesgo y es necesario desembarazarla, se da ese proceso en el que se establece un tratamiento para preservar a ambas vidas. Y si se ve que no es posible, esta mujer se desembaraza y se le da la oportunidad a esa criatura de sobrevivir. Si sobrevive, bueno, gloria a Dios. Y si no sobrevive en el proceso, pues no sobrevivió. Pero esta mujer no fue desembarazada con el propósito de matar a la criatura. ¿Entiendes la diferencia? Lo que establece el terminar el embarazo es que se mate la criatura para salvar a la madre. Lo que nosotros practicamos hoy en día en la República Dominicana es desembarazar a la mujer, tratando de preservar la vida de ambos, de los dos. Y hay un caso muy particular que viven esgrimiendo las personas que sustentan esta causal, y es el caso de una muchacha llamada Esperancita. El caso de Esperancita tiene más de 10 años que sucedió. Mira que son casos tan poco frecuentes que ellos tienen que una y otra vez recurrir al mismo ejemplo, al mismo caso, para sustentar y para exprimir emocionalmente este caso en las fibras porque una mamá que sepa que su hija puede morir, oh, yo no quiero que mi hija sea como otra Esperancita. Esperancita fue un caso desafortunado en el que ella tenía cáncer y en el que decidieron no someterla en tratamiento para que ella no perdiera a su criatura. Fue una decisión de ella, no fue que ella pedía que le pusieran el tratamiento y los médicos dijeron, no, yo no quiero que me metan preso y no te lo voy a poner. Investiga sobre ese caso. Es un caso muy manipulado y el que no conoce, por supuesto, que el que no conoce se va a dejar manipular. Entonces, en la República Dominicana no es necesario legislar por una causal, si vamos a utilizar el mismo término que ellos utilizan, que permita que los médicos desembaracen a las mujeres en caso de que la vida de la mujer corra riesgo. ¿Por qué no? Porque es una práctica que se da todos los días en la República Dominicana y no hay absolutamente un solo médico que esté preso por estas causas. Entonces, cuando te manipulan emocionalmente con ciertas informaciones, tú debes de ser cuidadosa. La palabra de Dios establece que el pueblo perece por causa de conocimiento. Y muchas veces nosotros nos dejamos meter estas filosofías que lo que hacen es manipular nuestras emociones por nosotras no estar debidamente informadas. Nosotras no podemos permitir que sean las noticias o el discurso de uno que esté a favor de un tema en particular el que nos dé la información. ¿Me llegó la información? Bueno, está bien, voy a recibirla, pero yo voy a seguir escudriñando.
Y voy a seguir fundamentándome sobre este tema para yo poder tener una idea firme de qué se trata en sentido general. ¿Recuerdas que yo te hablaba acerca de el caso que estableció un precedente en 1973 en los Estados Unidos, Roe versus Wade? Bueno, pues es importante que tú sepas que la Suprema Corte de los Estados Unidos, la mismita que estableció como derecho constitucional que las mujeres podían abortar de manera libre, también la Suprema Corte de Justicia decidió anular como derecho constitucional esa ley. El año pasado, la Suprema Corte en los Estados Unidos dijo, hubo una malinterpretación de la ley y el terminar con un embarazo no es un derecho que una mujer tenga. A partir de este momento nosotros desligamos esto como derecho constitucional y damos la libertad a los diferentes estados de legislar conforme a lo que estos estados determinen. Y a partir de ese momento, entonces, muchos estados volvieron a lo que era de manera anterior a esto, o sea, aquellos estados que antes de Roe versus Wade penalizaban el aborto, volvieron para atrás. La Suprema Corte de Justicia derogó. Derogar una ley quiere decir dejar esa ley declararla nula. Ya no se establece más, no se aplica ni se practica más. Entonces ellos decidieron de manera constitucional eliminar esto como derecho. El tú terminar con un embarazo no es un derecho que te asiste como mujer. Absolutamente para nada. De hecho, el famoso slogan que utilizan para justificar mi cuerpo, mi decisión, realmente es algo que ni siquiera bien pensado o bien analizado está. Es cierto que es en el cuerpo de una mujer que se alberga un bebé. Sin embargo, lo que se está eliminando no es el cuerpo de esa mujer, ni siquiera es parte del cuerpo de la mujer. En el mismo momento en que una mujer concibe, dentro de su cuerpo hay un ser totalmente individual a lo que ella es, a lo que esta mujer es. Así que es importante que nosotras como cristianas estemos claras. En primer lugar, que el aborto no es un derecho. El terminar con la vida de ningún ser humano, no importa la edad que tenga ese ser humano, es un derecho. Es importante que tú sepas que para ellos es tan aberrante el saber que lo que se está haciendo es terminando con la vida de un ser humano, que tú puedes agarrar a cualquier persona que apoye esta causa, que apoye esta visión, y esta persona no te va a reconocer bajo ninguna circunstancia, que lo que hay en el vientre de esta mujer que está tomando esta decisión es un bebé, es un ser humano. Es importante que nosotros sepamos que cada vez que los seres humanos deseamos salirnos con la nuestra, realizando una práctica que moralmente sabemos en el fondo no es correcta, deshumanizamos a la parte que está siendo afectada. Un ejemplo de esto es la esclavitud. Las personas que esclavizaban en el siglo XVI y en el siglo XVII y XVIII justificaban su práctica diciendo que los negros no eran seres humanos, que los negros no tenían alma. En pocas palabras, deshumanizaban a la persona para justificar la inmoralidad de lo que ellos estaban haciendo, tomando a un ser humano, oprimiéndolos y sacando beneficio y provecho a través de la esclavitud. De igual manera, hoy en día, ¿qué hacen? Toman a esta criatura inocente, la exterminan y justifican su acción diciendo
que eso que ellos están matando no es un bebé. ¿Tú qué crees? ¿Lo que hay en el vientre de esta mujer es o no es un bebé? Que la mujer y la vida de la mujer corra peligro no es una causa para matar a la criatura. En la República Dominicana no se necesita que legislemos a favor de esa causal, porque ya existe al día de hoy en pie un protocolo médico que establece que si la vida de esta mujer corre peligros, y ojo, vuelvo y te repito, eso no se da entre la semana 4 y la semana 12 de embarazo. Hay casos muy excepcionales de que la vida de una mujer pueda correr peligro en este estado, en esta etapa gestacional. Regularmente eso se da de la semana 26, semana 30 en adelante, cuando comienzan a desarrollarse otras complicaciones del embarazo. Y existe un protocolo que establece cómo proceder. Nosotras no podemos ser fluctuantes en nuestras posturas. Nosotras tenemos que estar bien, pero muy bien informadas. Nosotras tenemos la responsabilidad de instruirnos. Tenemos el compromiso delante de Dios de presentar defensa en contra de todo aquello que quiera venir a contradecir lo que establece la palabra. El dador de la vida, ¿quién es? Es Dios. Y el que tiene el derecho de quitar esa vida en el momento en que Él así lo determine es y solamente es Dios. Toda persona que haga lo contrario se constituye a sí mismo en un homicida. No importa cómo tú le quieras llamar y no importa cómo tú quieras justificar esta acción. Que hay circunstancias en las que un embarazo es muy difícil y son los casos que vamos a tratar en nuestra próxima entrega. Es verdad. No estamos diciendo que es la condición o la circunstancia ideal para que una mujer pase por un proceso de embarazo o viva un embarazo, pero esta circunstancia no determina o no le quita dignidad a este bebé que se está gestando dentro de su vientre. Yo no quiero decir que sea un tema fácil, no quiero decir que sea un tema simple, no es un tema simple, pero el hecho de que no sea un tema simple, que el hecho de que sea un tema complejo, no le quita simpleza, si pudiera utilizar esa palabra, o no le quita fuerza a la singularidad del principio. ¿Cuál es ese principio? El dador de la vida es Dios. El que establece el día que llegamos a este mundo es Dios. Y el que establece el día que nos vamos también es Dios. Así sea de 4 semanas de embarazo, así sea de 30 semanas de embarazo, no importa cuántas semanas de embarazo nosotras tengamos o cuántos años de vida nosotros tengamos, el que determina qué día iniciamos y qué día terminamos es nuestro Hacedor. Es un tema controversial, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, en este tema no hay medias tintas. El Señor dijo, el que conmigo no es, desparrama. ¿Qué yo te quiero invitar a hacer? Yo quiero invitarte a que si no lo entiendes, a que vengas delante de Dios y se lo digas, mira, Señor, la verdad es que yo te confieso que aquí en esta parte yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué una mujer tiene que seguir con su embarazo a pesar de los casos que vamos a tocar en el próximo episodio, que tú sabes cuáles son y que vamos a desmenuzar en el próximo episodio. Yo no entiendo, Señor, que tú estés de acuerdo con eso. Y el Señor, mira, el Dios al que nosotros le servimos es tan bueno, es tan tierno, que Él se va a revelar a ti. Él te va a mostrar, Él te va a demostrar. Pero ¿tú sabes qué? La palabra de Dios, los principios bíblicos, no están para que nosotros los obedezcamos si los entendemos o si estamos de acuerdo. Porque eso no se llamaría obediencia, eso se llamaría estar de acuerdo. El obedecer a Dios y los principios bíblicos sencillamente es un acto de fe, sabiendo primero que Él es soberano, segundo que Él sabe más que nosotros
y que Él tiene propósitos con todo, hasta con las circunstancias más adversas por las que una persona pueda verse. Dios es bueno a pesar de las circunstancias. Y nosotros tenemos que confiar primero en la soberanía de Dios y segundo en su palabra. La palabra de Dios establece que sus propósitos para nosotros son de bien y no de mal. Y eso yo quiero creer que es un propósito y el deseo del corazón de Dios para cada hombre, para cada mujer. ¿Quién va a marcar la diferencia en que ese propósito de Dios se cumpla en mí, se desate en mí, sea una verdad establecida en mí? Mi acercamiento a Dios y el humillarme a esa verdad y a ese principio. Así que yo te quiero animar, primero, a documentarte sobre el tema. Segundo, a ponerte a cuentas con lo que la palabra dice sobre ese tema. Sin importar lo que todos opinen, a final de cuentas eso van a ser opiniones. Aquí lo que cuenta es qué establece Dios en su palabra. Y en base a eso, tú decides si quieres o no quieres alinearte. La decisión es tuya, pero cada decisión que tú tomes va a traer consecuencias a tu vida. Es importante que tú recuerdes eso y estés clara al momento de tú establecer una postura. Yo establecí la mía. Yo decidí establecer mi postura de manera firme. Yo creo que Dios es el dador de la vida y que Él es el único que tiene derecho a decidir cuándo un ser humano parte de esta tierra y en el momento en que Él lo determine. Todo ser humano que actúe contrario a eso está actuando contrario a los principios establecidos por Él. Punto. Es tan simple como eso. Entonces tú decides de qué lado de la cerca tú quieres estar. La decisión es tuya. Lo bueno de esto es que ni siquiera Dios te obliga a estar de un lado que tú no quieras estar. Él no te obliga a estar del lado de Él si tú decides no estarlo. Si tú decides que tú quieres tener tu propio razonamiento y entendimiento sobre este tema o cualquier otro tema, Él te da la libertad porque Él te ha dado el libre albedrío para tú tomar las decisiones que tú determines tomar para tu vida, sabiendo que sobre toda decisión tomada, a final de cuentas, vas a tener que estar un día delante de Dios. Es mi oración que el Señor nos ayude a nosotras de manera sabia tomar decisiones y posturas firmes sobre temas controversiales que tal vez no son socialmente correctos, pero que es lo que Dios establece en su palabra. Recuerda que el principal like que tú debes de tener en tu vida no es lo que los demás opinan de ti, sino es qué piensa Dios de ti cuando te ve. ¿Qué dice Dios? A final de cuentas es lo que importa y es lo que cuenta. Yo quiero darte las gracias por haber estado conectada con nosotros en este episodio. Qué bueno que pudiste estar. Quiero animarte una vez más a que si este contenido fue de edificación para ti, nos regales un like. Por favor, comenta cuál es tu opinión sobre este tema. Quiero también pedirte que en los comentarios nos dejes la información de qué temas a ti te gustaría que tratáramos. Es importantísimo que por favor nos puedas ayudar con esto. Recuerda comentar. Es de vital importancia tus comentarios. Esos comentarios nos van a dar esa retroalimentación de nosotros saber que este contenido te ha bendecido y ha llenado el cometido por el cual nosotros lo preparamos para ti. Gracias una vez más por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.